Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el segundo episodio del podcast El Tao del Hacking. Hace varios años que estaba queriendo arrancar este podcast y no sabía exactamente cómo hacer. No era por cuestiones técnicas, sino por desconocimiento general, que sin duda incluyó algo de miedo. Me pregunté 1000 veces por su posible contenido, cambié muchas veces de idea, me peleé contra mí mismo y por un tiempo largo lo dejé de lado. Así que estoy muy contento de haber arrancado de una vez y espero que pueda serles de utilidad. Les adelanto un poco el contenido de este episodio. En la sección conceptos les voy a contar sobre las evaluaciones de seguridad. No vamos a ahondar sobre los distintos tipos específicos, sino sobre las generalidades, y vamos a dejar las explicaciones sobre cada una de ellas para futuros episodios. En la sección de personajes les voy a contar nada más y nada menos que sobre Kevin Mitnick. En la sección recursos vamos a hablar de un famoso libro de ingeniería reversa, y en la sección conferencias presentamos la vieja y conocida DEF CON. Acompáñenme. Para poder mejorar la seguridad, debemos primero saber en qué punto estamos ubicados y contar además con puntos de referencia para saber respecto a qué escala estamos midiendo. Medir la seguridad no es tarea fácil porque se puede hacer en diferentes dimensiones, ya sea desde el punto de vista técnico, físico, de procesos, riesgos y otros. Las evaluaciones de seguridad son procesos que nos permiten realizar esta clase de mediciones acerca del nivel de seguridad y las hay de muy diversos tipos. Al igual que con toda actividad de seguridad, las evaluaciones en las organizaciones deben ser útiles a los fines del negocio, porque permiten obtener información sobre la cual se puede actuar, de forma que se alcance un nuevo nivel superior al anterior. Es decir, que normalmente las evaluaciones de seguridad disparan planes de acción que permiten reducir la brecha entre el nivel de donde se parte y al cual se desea llegar. Una evaluación de seguridad solo muestra una instantánea, como si fuese una fotografía, del nivel de seguridad de la organización en un momento determinado, y solo representa un verdadero valor agregado cuando son llevadas adelante en forma sistemática y continua en el tiempo, y cuando las recomendaciones que surgen de ellas son implementadas. En otras palabras, para que las evaluaciones de seguridad sean realmente efectivas, deben estar integradas al sistema de gestión de la seguridad de la información en las organizaciones, siendo además una variable más en su proceso de gestión de riesgos. También se debe contemplar la periodicidad adecuada, donde lo adecuado está dado por la frecuencia que se necesita para garantizar que la evaluación va a arrojar resultados significativos. Para entenderlo con más naturalidad, podemos hacer una analogía entre las evaluaciones de seguridad y los chequeos médicos. Si vamos a hacernos estudios médicos para saber el estado de nuestra salud, probablemente queramos hacerlo de forma periódica, digamos anualmente, para tener puntos de referencia y distintos resultados cada vez que podrán ser analizados en función del paso del tiempo, más allá del último informe. Esto va constituyendo también nuestra historia clínica, que además podría ser solicitada por otro médico para comprender una determinada situación que nos esté ocurriendo. En cuanto a las empresas y las evaluaciones de seguridad, ocurre algo similar. Por eso es importante que las realicemos de la manera más transparente, sin prepararnos para el chequeo, para que nos brinde la información que realmente necesitamos, no para cumplir con un requisito en especial, sino por nuestra salud como un todo. Las evaluaciones pueden ser requeridas por diferentes motivaciones, dependiendo del tipo, tamaño e industria de la organización. Algunas razones típicas por las que se necesitan son, por ejemplo, por el cumplimiento de formalidades, ya sean leyes, regulaciones, estándares y normativas. También se requieren para la propia obtención de información para la gestión de la seguridad y la identificación de riesgos para el negocio. En algunos casos, en los que el hecho de no evaluar no afecta el cumplimiento de formalidades, se solicitan reactivamente luego de un incidente o ante episodios de pérdida de información para poder evitarlos en el futuro. Como ejemplos de motivaciones, podemos mencionar una compañía que opera con tarjetas de crédito y por lo tanto debe cumplir con el estándar PCI, o una empresa del rubro bancario que debe cumplir con las regulaciones de su banco central, o una empresa que opera con datos personales que debe cumplir con la ley de protección de datos personales de su país, o si opera en la bolsa de los Estados Unidos, que debe cumplir con la ley Sarbanes-Oxley. La ejecución de las evaluaciones de seguridad debe ser realizada exclusivamente por profesionales en la correspondiente área.
Y con esto aparece la necesidad de confianza, que es un tema central cuando se habla de seguridad, porque recae en última instancia en las personas. De esta manera, existen diferentes formas de contratación de estos servicios, porque pueden proveerse de manera interna, por medio de personal propio de la organización, o por personal externo, que pueden ser consultoras especializadas o, en algunos casos, profesionales independientes. Se recurre a servicios externos por dos motivos principales. El primero es por cuestión de tamaño o falta de recursos, dado que no todas las organizaciones cuentan con personal interno especializado, y en algunos casos solo se cuenta con personal de sistemas o tecnología que además realiza algunas tareas de seguridad. El segundo motivo es porque es correcto desde el punto de vista del riesgo contar con visiones internas y externas de la seguridad para no contar con una única visión sesgada. Incluso muchas veces se cambia de proveedor de servicios para tener mayor amplitud aún y no depender de la visión de un único proveedor. De hecho, ciertos estándares o regulaciones requieren explícitamente que se haga de esa forma. Podríamos hacer una clasificación básica de las evaluaciones en función de sus características, que combinadas van a generar distintas clases. Entonces vamos a clasificarlas en función de su actividad, ubicación y naturaleza. En cuanto a su actividad, decimos que cualquier análisis puede ser activo o pasivo, donde en el primer caso se deben tomar acciones para poder obtener respuestas a ser analizadas, y en el segundo caso la información se obtiene de la observación del entorno, ya sea tráfico de datos, movimientos de personas, etc. En cuanto a su ubicación, trazamos una barrera imaginaria donde podemos considerar dos zonas, una interna y otra externa, cada una con su tipo de análisis correspondiente. En el caso de una evaluación interna, se cuenta con la ventaja de realizarlo desde dentro de la organización, tanto física como técnicamente, y en caso de la externa, solo se cuenta con lo que puede ser obtenido o accedido desde el exterior, ya sea por medio de reuniones virtuales, análisis técnicos o investigación física. En cuanto a su naturaleza, podemos decir que las evaluaciones pueden ser técnicas o no técnicas. Las primeras utilizan y están orientadas a redes, software, hardware y tecnología en general, en tanto que las no técnicas incluyen aspectos como procesos, personas y el ambiente y entorno físico. Otro aspecto a considerar en las evaluaciones de seguridad es qué tanto conocimiento tiene el evaluador y el evaluado acerca del proceso. En el caso del evaluador, la información que tiene sobre el objetivo puede ser nula, lo que llamamos black box o caja negra, puede ser completa, lo que llamamos white box o caja blanca, o bien puede ser algún punto intermedio, lo que llamamos gray box o caja gris, que es bastante común en la práctica. Es decir, que según el grado de conocimiento previo que tenga el evaluador sobre el objetivo, se estará trabajando en una modalidad diferente que tendrá sus características y particularidades. Esto último es sumamente importante como concepto, y por eso vamos a profundizarlo un poco más, porque en seguridad es muy común utilizar este llamado modelo de cajas, que proviene de la teoría de sistemas y se refiere al estudio de los componentes de un sistema en función de sus variables de entrada y salida. El funcionamiento del sistema puede ser conocido, en cuyo caso hablaremos de caja blanca, o desconocido, en cuyo caso hablaremos de caja negra. En el modelo de caja negra, o a veces denominado caja ciega, se suponen conocidas las variables de excitación y respuesta, o entrada-salida, pero no se tienen detalles sobre el funcionamiento interno que las procesa. Por este motivo, vemos solo lo que ingresa a la caja y lo que sale, desconociendo a priori las transformaciones que se realizan en el interior del sistema. En el modelo de caja blanca, el funcionamiento interno del sistema es conocido en sus detalles, de forma tal que se puedan analizar los distintos estados de operación del mismo en función de sus entradas y salidas. A veces se utiliza también la denominación caja de cristal o caja transparente para referirse a este mismo modelo en su extremo. En muchos casos también se utiliza el concepto de caja gris en referencia al conocimiento parcial que se pueda tener sobre el bloque o módulo bajo estudio. Volviendo a la información sobre la evaluación, si tomamos al evaluado, puede tener distinto grado de conocimiento respecto a la agenda, es decir, el momento en que se va a realizar la evaluación, y al alcance, es decir, qué procesos, servicios o sistemas se van a incluir en la evaluación. En el caso más extremo, tenemos la evaluación que podemos denominar doble ciego, donde no se conoce ni la agenda ni el alcance. En el otro extremo aparece la evaluación transparente, donde se conocen ambas cosas, y en los grados intermedios se conoce una pero no la otra, y cada una en distintos niveles de detalles, como por ejemplo quizás se conozca la semana en que se realizará la prueba,
pero no el día exacto. Y quizás se conozca el servidor que se evaluará, pero no qué aplicaciones. Finalmente, tenemos la clasificación que tiene que ver específicamente con el tipo de objetivo. Y para esto podemos dividir las evaluaciones en los siguientes grupos: sistemas y redes, software, procesos y entorno físico, cada una de ellas con sus correspondientes subtipos. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es probablemente uno de los hackers más famosos del mundo. La historia de este personaje tan popular entre los hackers del siglo XX empezó hace mucho tiempo, porque arrancó cuando a los 16 años penetró en el sistema administrativo de su colegio, pero no fue hasta los 18 años que infringió por primera vez la ley cuando entró con 2 amigos a unas oficinas de una empresa de telecomunicaciones donde había una base de datos usada por muchas empresas telefónicas de Estados Unidos y donde robó información por un valor estimado en $200.000. Parece que a Kevin le gustaba jugar al borde de la ley porque fue procesado judicialmente en varias ocasiones y por distintos tipos de delitos. En 1995 se produjo su último arresto y encarcelamiento, y este hecho alcanzó una enorme popularidad en los medios, especialmente por lo lento y complicado que fue el tema. Y fue tal la ignorancia de las autoridades que mientras estuvo preso no se le permitía usar teléfonos porque temían que pudiera desencadenar una catástrofe. Pasaron 2 años hasta que fue juzgado y estuvo preso hasta el año 2002. Al salir de la cárcel, inició su empresa de consultoría y asesoramiento, Mitnick Security. Tanto su vida como su arresto final dieron origen a una gran cantidad de material, incluyendo varios libros, una novela, un documental y una película. El arresto de Mitnick fue una verdadera caza y muchos expertos estaban atrás de él. En una ocasión, su abogado convenció al juez de que Mitnick sufría una adicción por las computadoras, equivalente a la de un adicto a las drogas, el alcohol o el juego. Y luego de 1 año de prisión, hizo un tratamiento donde tenía prohibido tocar computadoras o módems, y fue tal el impacto en Mitnick que llegó a perder 45 kilos de peso. Uno de los hackers que colaboró en su arresto fue Tsutomu Shimomura, a quien Mitnick le había hackeado su computadora tiempo atrás con un método de ataque muy sofisticado, y que fue la razón por la cual Shimomura se tomó personal el tema y decidió que lo iba a encontrar. Mitnick usó el software de Shimomura para introducirse en distintas empresas y redes de telecomunicaciones, y la búsqueda de los investigadores se basaba en ubicarlo mediante su aparición en distintas ubicaciones de la red. En la fase final, el FBI usó un simulador de celda celular al que se buscaría que se conecte el teléfono móvil de Mitnick. Luego de mucha búsqueda lo encontraron y simplemente tocaron la puerta. Mitnick abrió y se entregó. Cuando Shimomura regresó a su hotel, chequeó remotamente el contestador telefónico de su casa y encontró un mensaje de voz de Mitnick que le había dejado varios mensajes en tono de burla con acento oriental, y el último de los mensajes había sido enviado 8 horas después del arresto de Mitnick, lo cual quedó en la historia como su último gran movimiento. Más allá de su conocimiento técnico, Mitnick fue el primer hacker en enfocarse en lo que en seguridad llamamos ingeniería social, que implica la manipulación del comportamiento de las personas para lograr objetivos. Sus libros reflejan su experiencia y conocimientos y por eso fueron parte de la bibliografía clásica del mundo hacker. Entre sus obras están El arte del engaño, El arte de la intrusión, Un fantasma en el sistema y El arte de la invisibilidad, todos libros fascinantes que les recomiendo leer en algún momento. Hoy en la sección Recursos les quiero hablar sobre un libro que es ya un clásico en el mundo de la seguridad informática, pero que lamentablemente no tiene edición en español, y su nombre es Reversing: Secretos de la Ingeniería Reversa. El autor es Eldad Eilam, un especialista que actualmente trabaja en Apple y publicó la primera edición de este libro en el año 2005. Este texto fue una especie de biblia y referencia para todos los que en ese entonces coqueteábamos con la ingeniería reversa, porque fue uno de los primeros tratados ordenados y didácticos que abordaron este tema, que es tan complejo. El hecho de que tenga tantos años no evita que siga siendo un buen punto de partida para comprender ciertas cosas fundamentales del tema, pero está claro que para quien quiera profundizar tendría que meterse con bibliografía más nueva. Si ustedes son de los que tienen un perfil más técnico y se preguntaron alguna vez
cómo es que ocurren las cosas a nivel de los ejecutables, el núcleo del sistema y el microprocesador, y cómo todo eso se utiliza en seguridad informática para distintos objetivos, este libro les puede dar unas cuantas respuestas en un lenguaje claro y preciso. El libro arranca desde los fundamentos de la ingeniería reversa y entre sus contenidos principales presenta los distintos tipos de herramientas, el análisis de bajo nivel, la auditoría de binarios, el análisis de malware, las protecciones del software, la descompilación y otro montón de temas muy específicos. Es cierto que no es necesario leerse todo un libro completo para empezar a introducirse en un tema, pero para quien tenga la paciencia suficiente, en este libro va a encontrar un montón de conocimientos útiles. Además les cuento que muchos de los actuales profesionales especialistas en el tema aprendieron con él. Para mí en lo personal fue de gran inspiración y guía para crear material de clases que me permitiera transmitir el tema a más gente, así que le tengo un particular afecto. Hoy en la sección eventos les quiero hablar de un clásico de los clásicos, que es DEF CON. DEF CON se realiza anualmente en Las Vegas, en Estados Unidos, desde el año 1993 y es la conferencia de hackers más grande del mundo. Todo tipo de público se da cita en DEF CON cada año para compartir los avances en seguridad informática y hacking, ya sean especialistas, periodistas, entusiastas o curiosos, y es común que también asista gente de los organismos de seguridad más grandes del país. En los días del evento se hacen una serie de actividades, desde juegos hasta desafíos y competencias. Por ejemplo, una de las competencias más importantes es el CTF o Capture the Flag, donde varios equipos luchan por conseguir objetivos mientras se defienden de sus rivales. DEF CON fue fundada por Jeff Moss, cuando quiso hacerle una fiesta de despedida a un amigo del mundo hacker que se iba del país, pero por el trabajo de su padre tuvo que viajar antes, y Jeff se quedó con la fiesta organizada. Entonces llamó a todos sus amigos hackers para que vayan a su fiesta en Las Vegas, y llegó a juntar 100 de personas. Como había sido un éxito, el encuentro se empezó a repetir cada año y se transformó en lo que es hoy, donde los asistentes superan los 20.000. En 2018 se realizó la primera edición fuera de los Estados Unidos y, curiosamente, se hizo en China. Un clásico en DEF CON son los badges, o sea las tarjetas o credenciales de acceso, que usualmente incluyen juegos electrónicos para resolver y atraen la atención del público cada año. Otro clásico son las zonas de villages, que son espacios dedicados a un tema, como puede ser biohacking, lockpicking, Internet de las cosas, máquinas de votación y más. También están los famosos workshops, que son talleres, que son pagos, y los dictan los especialistas más importantes del mundo, y que son muy difíciles de tomar en cualquier otro momento del año. En fin, si quieren pasar unos días en Las Vegas, es una buena idea que sea en la época de DEF CON, porque es de esas cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.